tratar de ir lo más rápido posible. Les pedí una hora a los profes, son 14 y 15, 15 y 15, apago todo como esté. ¿Cómo era esto? Compartir pantalla. Vamos a intentar con esto. Muy bien. En teoría ustedes estarían viendo en este momento. Vamos a ver con esto. Muy bien. Espero que lo estén viendo. Si no lo ven, me avisan porque yo ya no los veo más a ustedes. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve, profe. A ver. Equilibrio heterogéneo se refiere a que hay más de una fase. Las fases, ustedes saben que son los estados de agregación de la materia. En condiciones normales en las que nosotros habitamos, conocemos tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, esto se llama equilibrio heterogéneo porque se van a poner en contacto dos fases. Recuerden siempre, para cuando le preguntemos de ahora en adelante, bueno, ya le veníamos preguntando de antes, pero bueno, la herramienta de la medición en esta química analítica son las reacciones químicas. ¿Está? Lo importante es que esas reacciones químicas, para que sean útiles en química analítica, tengan estequiometría conocida y deben transcurrir según lo que se escribe en el papel, o sea, siguiendo la estequiometría y de manera completa. Los equilibrios, nosotros asumimos que las reacciones alcanzan un punto de equilibrio, que es un estado estacionario desde el punto de vista macroscópico, pero dinámico, microscópico, que es cuando se igualan la velocidad de reacción directa y la inversa. Son de distinta naturaleza las que resultan útiles en esta química analítica. Ácido-base, formación de precipitados, así también van a encontrar este tema en la bibliografía, formación de complejos y redox. Bueno, las reacciones de precipitación, ahí tienen una fotito muy bonita, los distintos precipitados que se realizan en la química analítica. Muchos precipitados, de acuerdo al color o la forma física, son indicadores de la presencia de un determinado elemento, ¿sí? Indicadores, esto quiere decir que no son determinantes, muchas veces son, dependiendo de las condiciones en las que se realiza la reacción, puede ser considerada una reacción de identificación. Bueno, ahí tienen unos cuantos. Las reacciones de precipitación son aquellas en las que uno de los productos es insoluble. Nosotros en realidad en química analítica no hablamos de sólidos insolubles, sino que hablamos de sólidos poco solubles. ¿Sí? Esos son equivalentes para nosotros. Y consideramos que se establece un equilibrio entre la fase líquida y la fase sólida en este caso, y por eso se denomina equilibrio heterogéneo. El sólido que se forma como consecuencia de la reacción se denomina precipitado. Y la solución en la que se produjo la reacción, la solución que queda, se denomina agua madre. Entonces, las reacciones de precipitación son reacciones de equilibrio heterogéneo sólido-líquido. La fase sólida contiene una sustancia o está formada por una sustancia que es poco soluble. La fase líquida contiene los iones producidos de la disociación. Las aplicaciones analíticas, que no podemos hacer todo con esta cuestión de la pandemia y toda esa historia, pero bueno, cuando algún día podamos hacerlas, se utilizan como técnicas de separación, por ejemplo, para separar el anión sulfato mediante el agregado de una sal soluble de bario, formando un precipitado blanco, como que está ahí en el vidrio del reloj, sulfato de bario. Podemos usarlo en determinadas condiciones para identificar especies. Por ejemplo, una reacción muy conocida es la del ioduro con el catión plomo, ¿sí? Forma precipitado amarillo y el ioduro de plomo. Y también se utilizan en volumetría. Ustedes están haciendo volumetría, no hicieron todavía, bueno, van a hacer ahora otro poco, volumetría ácido-base. Bueno, también existe la volumetría de formación de precipitados, que bueno, tienen la fotita ahí de una de las más conocidas, se llama volumetría de Moore, y también en métodos cuantitativos se denominan métodos gravimétricos. Todos los precipitados que se forman en la naturaleza, como siempre ocurre, no son útiles para la química analítica. Solamente son útiles aquellos precipitados que cumplen ciertas condiciones. Las condiciones deseables para un químico analítico, para una reacción de formación de precipitado, es que el precipitado sea poco soluble,
que sea fácil de filtrar, porque la filtración es el método para separar el precipitado del líquido, y que se puedan obtener precipitados puros. Bueno, esto no siempre se cumple. Para lograr estas condiciones deseables, estas propiedades, tenemos que manejar dos conceptos, cuyas definiciones les voy a pasar a enunciar ahora. Uno es el concepto de solubilidad y el otro concepto se llama producto de solubilidad. Ojo, que tienen nombre muy parecido, pero conceptualmente son cosas muy diferentes. Producto de solubilidad es la constante de equilibrio que gobierna al sólido en equilibrio con una solución líquida. ¿Sí? Generalmente, cuando el sólido está en contacto con la solución, nosotros hablamos de sólidos poco solubles. Una parte, aunque sea muy pequeña, tiende a disolverse y a la vez que se disuelve se reprecipita. Entonces se establece un equilibrio químico. ¿Sí? Es la constante que gobierna a este equilibrio, a este fenómeno, se llama producto de solubilidad. ¿Sí? Se lo representa como K, PS, PS, bueno, K sub S. Hay distintas formas de representarlo, depende del año del autor. Pero bueno, el equilibrio se establece cuando la velocidad de disolución se iguala a la velocidad de reprecipitación. Un ejemplo típico, cloruro de plata, que es un sólido blanco muy insoluble, aunque es muy insoluble, pero cuando está en solución un poquito se disuelve. Generalmente está gobernado por una constante KPS, que es el producto de solubilidad, y se podría calcular como producto de las concentraciones de las especies que están disueltas con carga, son las que tienen concentración efectiva, dividido la actividad del sólido. Pero ustedes saben, la actividad de los sólidos puros y del solvente se consideran que valen la unidad. Entonces, la constante o producto de solubilidad se puede obtener como el producto de la concentración del catión plata por la concentración del anión cloruro. Solubilidad, ojo, que les decía que tienen nombres muy parecidos. A ver. Sí, tienen nombres muy parecidos. La solubilidad es la máxima concentración de soluto que permanece disuelto en una solución que se encuentra saturada. ¿Cuándo es una solución está saturada o un solvente está saturado? Cuando ya no es capaz de disolver más sólido. ¿Se entiende? Bueno, la concentración máxima de soluto que permanece en la solución que está saturada se denomina solubilidad. Generalmente, si no nos dicen nada, la solubilidad se expresa en gramos por litro. Es una concentración. Pero también existe el concepto de solubilidad molar en moles por litro. Acá te le había puesto una notita de color y le decía cloruro de sodio, que es el que usamos todos en nuestras casas para condimentar la comida. A 20 grados la solubilidad es de 36 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Es decir, que si tomo un volumen de 100 mililitros de agua, puedo disolver solamente hasta 36 gramos. Bueno, la primera parte de los ejercicios es relacionar entre los conceptos. Si nosotros conocemos el producto de solubilidad de una solución que está saturada, podemos determinar su solubilidad. Y si conocemos la solubilidad, podemos determinar el producto de solubilidad. Hay una relación matemática. En el caso de los precipitados que generan un mol de catión y un mol de anión, se representa la concentración, esta es una concentración, moles por litro de plata, por moles por litro de cloruro, se lo representa con la letra S. Como cada mol de plata se generó por la disolución de un mol de precipitado, se generó una igual cantidad, la cantidad de moles de anión. ¿Sí? En este caso, el producto de solubilidad se puede representar como el cuadrado de S, esa es la solubilidad, de donde se llega a la conclusión que la solubilidad se puede calcular como la raíz cuadrada de la constante. ¿Está claro? Bueno, el problema es cuando los precipitados tienen otra estequiometría. Por ejemplo, carbonato de plata genera 2 moles de plata y 1 mol de anión carbonato. Entonces la expresión del KPS me quedó así: concentración de plata al cuadrado por la de carbonato. La concentración de plata es 2 veces la solubilidad porque vale el doble por cada mol de precipitado que se disolvió. ¿Sí? 2S al cuadrado. 2S al cuadrado por S me queda 4S cubo. ¿Está?
Puede pasar lo contrario, que quede así, plomo por fluoruro. Bueno, en todos los casos me queda que el producto de solubilidad se obtiene multiplicando 4 por solubilidad al cubo, de donde la solubilidad se calcula como la raíz cúbica, muchas teclas de la calculadora que quizás nunca usaron, bueno, ahora la van a usar, la raíz cúbica de la constante de solubilidad dividido 4. En el hidróxido de aluminio se complica más la expresión del producto de solubilidad. Nos queda que el producto de solubilidad es la raíz, que esto, raíz 4, raíz cuarta, del producto de solubilidad dividido 27, y el fosfato de calcio, este aparece en todos los problemas, en todos los exámenes, este siempre aparece. El fosfato de calcio nos queda 3 al cubo, ¿cuánto es? 27 por 2 al cuadrado, 2s al cuadrado, 4. 27 por 4, 108 s al quinto. Esto lo tienen que hacer ustedes en un papelito. Bueno, el concepto que nosotros utilizamos en química analítica es la precipitación fraccionada. Esto se utiliza de la siguiente forma. Cuando existen varias especies químicas o iones capaces de precipitar con un ion, con un reactivo precipitante común, se puede lograr, controlando las condiciones de la reacción, que precipite uno de estos iones capaces de formar el precipitado con el reactivo precipitante y no el otro. Eso se denomina precipitación fraccionada. Aquí tienen el ejemplo. Si tengo dos iones, A1 y A2, capaces de precipitar con un mismo reactivo precipitante, representado con la letra B, ambas reacciones están gobernadas por constantes o productos de solubilidad, haciendo la división de uno sobre el otro, ¿sí? Generalmente el mayor sobre el menor, se puede lograr encontrar este tipo de relaciones matemáticas. Si la relación de concentraciones de los aniones es mayor que la relación de constantes, precipita solo el compuesto A1. Si la relación es menor, precipita el que está en el denominador, porque esto nosotros lo podemos escribir distinto, nosotros podemos escribir este arriba y este otro abajo. Bueno, y si son iguales, precipitan ambos, no pudiendo separarse. ¿Qué nos interesa a nosotros de este tema como químicos analíticos? Nos interesan los factores que van a afectar a la constante y los factores que van a afectar al producto iónico. Los factores que afectan a la constante de equilibrio, nosotros lo venimos diciendo en la primera clase, el que más nos importa es la temperatura. En este caso particular también hay otros factores más. Esto es lo que ustedes tienen que ir a leer a la bibliografía. ¿Cuáles son esos otros factores? Los factores que afectan al producto iónico son los mismos que antes. El efecto del ion común, el efecto del ion extraño y la presencia de reacciones competitivas. La temperatura. Generalmente nosotros asumimos que la disolución de un sólido es un fenómeno endotérmico. Es decir, que con el aumento de temperatura debería aumentarse la formación de los productos, si está escrito como disolución. ¿Está claro? Entonces, generalmente el aumento de temperatura aumenta el producto de solubilidad. Como consecuencia de eso, se produce un aumento de la disolución del sólido. Pero fíjense que en la naturaleza es muy caprichosa y hay algunos sólidos que con el aumento de temperatura no se afectan. Por ejemplo, cloruro de sodio representado con una línea negra, o incluso algunos sulfato de litio, por ejemplo, hay una cosa rara, pero bueno, que tiende a disminuir su solubilidad con el aumento de temperatura. ¿Sí? Cuando ustedes cursan química física, le van a aplicar por qué ocurren estos fenómenos. La naturaleza de solvente. Lo dejé así aquí porque es muy común agregar un solvente orgánico para disminuir la solubilidad de algunos sólidos. Eso se suele utilizar para separar algunas especies químicas. Esto es debido al efecto de la constante dieléctrica. Acá tienen el gráfico, ustedes lo pueden ver. Los otros factores, no me voy a detener en esto, polimorfismo, los distintos sólidos pueden tener distintas formas aleotrópicas, ¿sí? Que son las formas de agruparse en el cristal. Bueno, los distintos alótropos tienen distintas solubilidades. Tamaño de partícula. Generalmente se asume que las partículas grandes son el tiempo que se deja en contacto el precipitado recién formado con el agua madre. Los factores que afectan al producto iónico, dijimos, efecto de ion común. Entonces acá tenemos una solución
donde hay yoduro de plomo que está disuelto. Pero si a esta solución le agregamos yoduro de potasio, que fíjense que está en el goterito, es una sal soluble, se forma el precipitado de yoduro de plomo. Esto ocurre debido a que la solubilidad, ojo, la solubilidad, no el producto de solubilidad. La solubilidad en agua vale, por ejemplo, 1,2 por 10 a la menos 3, pero la solubilidad del yoduro de plomo en presencia de 0, una concentración 0,1 molar de yoduro de potasio, vale 7,1 por 10 a la menos 7. ¿Se dan cuenta? Disminuyó 4 órdenes de magnitud. De esto se tratan los problemas de este tema, ¿sí? Predecir estos valores. Bueno, la presencia de un ion común con los del precipitado disminuye la solubilidad. Esto se explica por el principio de Le Chatelier, ¿sí? Siempre y cuando no se formen complejos con dicho ion. Vamos a ver si entendemos esto. En general, por ejemplo, si yo tengo cloruro de plata, en exceso de cloruro, porque el cloruro no va a ser igual a la solubilidad, porque el cloruro va a tener dos fuentes. Va a tener una fuente proveniente de la disolución del sólido cloruro de plata y otra fuente del agregado del electrolito fuerte. Entonces nos queda que el KPS es igual a S, en este caso la concentración de plata, catión plata, por la concentración de cloruro. Por lo cual, esto, el KPS, el resultado de esto es que la solubilidad tiende a disminuir. Entonces es fácil esto. Si yo le agrego exceso de ion común, la solubilidad disminuye. Buenísimo. Bueno, la naturaleza siempre nos da un límite. No es posible eso. El agregado de ion común en exceso disminuye la solubilidad, pero hasta un punto crítico. Entonces acá tenemos un gráfico a la izquierda de cloruro de plata. En la medida que yo le agrego exceso de cloruro, en este caso, proveniente de un electrolito fuerte, fíjense, la solubilidad tiende a disminuir, pero en este punto, yo no sé si ustedes ven mi mouse, bueno, en el punto mínimo, a partir del cual hay un punto crítico, a partir del cual la solubilidad aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque en exceso de cloruro se empieza a formar un complejo soluble. Esto es dicloruro de plata. En el caso del hidróxido de aluminio ocurre lo mismo, con otra forma, porque tienen distintas variaciones. En un exceso de oxidrilos tiende a disminuir, pero otra vez hasta un punto crítico, a partir del cual se empieza a formar el complejo aluminato, que es soluble. Entonces, ¿es conveniente agregar siempre un exceso de ion común? Y sí, es conveniente porque va a disminuir la solubilidad, pero tengamos en cuenta que eso ocurre hasta cierto punto. ¿Está? No se suicidó nadie, están todos durmiendo. Sigo. Sí, profe. A ver, ¿alguien me está hablando? Sigo. Estamos juntos todavía. Profe, le Bueno, pregunto algo antes de que siga. ¿Será que esa guía tipo está en PDF en el aula? Porque la quise buscar y está en formato PowerPoint, pero como que corriendo, digamos, diapositivas en el aula. no entendí la pregunta porque mi máquina anda enloquecida. A ver, ¿ustedes me preguntaron algo? Claro, Chicos, les porque vuelvo a insistir, esta es una clase muy, muy resumida. La única manera de poder incorporar estos conceptos es que ustedes traten después, en algún momento, de hacer la lectura independiente de todo esto. Esta presentación está mucho más desarrollada. Yo le fui sacando un montón de diapositivas para poder cumplir el compromiso con los profes de ocupar una hora. ¿Está? Pero ustedes tienen que ir a leer, tienen que ir a mirar, fíjense en el aula virtual, ya estaba habilitado el de equilibrio heterogéneo, y ahí está la lección de equilibrio heterogéneo justamente, que es formación de precipitados. ¿Está? Insisto, es una clase resumida, no sé si me atrevo a decir que esto es una clase. ¿Sí? Están los conceptos tirados así como cachetada de loco, decimos nosotros, bueno, así, uno tras otro. Va a ser difícil que ustedes, presenciando esta clase solamente,
puedan comprender en profundidad los conceptos. La única manera es que ustedes le dediquen tiempo a esto, a la lectura, ir, leer y ejercitación, ¿sí? Todos estos conceptos que les estuve mostrando yo, por ejemplo, el cálculo de la solubilidad a partir del KPS, así, puestos así en una diapositiva, y bueno, sí, está bien. Bueno, hay que hacerlos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en la calculadora, hay que hacerlo en la hoja de papel para poder, poder comprender los conceptos. Entonces, si ustedes me permiten, yo sigo adelante porque tengo todavía bastante y voy a cumplir con ese tiempo como sea. Ocupé 20 minutos. ¿Sí? Le pido por favor, entonces las preguntas las dejamos para el final. Si ustedes hay muchas consultas o preguntas, e incluso ustedes saben que siempre están abiertos los canales de comunicación. Muchos me escriben a mi correo. Bueno, bienvenidos sean, no tengo ningún problema. Me quieren escribir a mi correo personal, institucional, perdón. No hay ningún problema. Yo intento contestar a todas las preguntas que ustedes me van realizando. ¿Sí? Si no, también tienen el correo electrónico de la cátedra. Bueno, ese por ahí no soy yo el que les contesta. Bueno, pero los profes dijimos, vamos a firmar los correos cuando respondamos para por si que necesitan algún tipo de ampliación en la respuesta, para que ustedes puedan seguir consultando. Bueno, el efecto de ion extraño, yo no me voy a detener en este efecto de ion extraño porque lo hemos visto también cuando vimos equilibrio químico. Ustedes saben que se agregan iones que no forman parte del precipitado, afectan a la fuerza iónica de la solución. La fuerza iónica va a afectar al coeficiente de actividad, por lo tanto va a afectar a la concentración efectiva de los iones. ¿Está? El problema que tenemos otra vez, no se cumple el efecto de la fuerza iónica. El efecto de la fuerza iónica, en principio, un aumento de fuerza iónica tiende a disminuir el coeficiente de actividad. Sin embargo, esto es cierto hasta un punto determinado a partir del cual tiende a aumentar. E incluso según la naturaleza del precipitado, acá tenemos algunos sólidos, fíjense que el aumento de fuerza iónica los afecta en distinta proporción. Estas son generalidades que no tienen sentido. Lo que nos tenemos que acordar acá es que pues, si queremos predecir cuál va a ser el efecto de la fuerza iónica, nosotros tenemos que calcular el KPS, el producto de solubilidad, haciendo la división del producto de solubilidad termodinámico, con el cerito, dividido los coeficientes de actividad. Estos coeficientes varían en función del valor de la fuerza iónica, que es lo que ustedes tienen que determinar. Hay un ejercicio en la guía para que ustedes lo puedan hacer y de esa manera podrán calcular la solubilidad. ¿Sí? Y las reacciones competitivas, esto sí nos va a llevar un poco más de tiempo y yo les voy a dejar la resolución de ejercicios de reacciones competitivas en la actividad virtual, para que ustedes se puedan sentar tranquilos y resolver. ¿Está? Entonces, aplicaciones analíticas, dijimos, tenemos para el análisis cualitativo las separaciones por precipitación para identificar especies, ejemplo, yoduro de plomo, separación por precipitación, ejemplo, separación de sulfato con el agregado de cloruro de bario, o la marcha sistemática de cationes, que lamentablemente la marcha sistemática de cationes es algo que hay que hacer, son unas recetitas para identificar los cationes de aparición frecuente en la naturaleza, en las distintas soluciones, pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer en la práctica. La clase teórica de marcha sistemática de cationes, vamos a ver si tenemos tiempo antes del segundo parcial, les damos una mini clase rápida para que ustedes tengan una idea de qué se trata, pero nada más que eso. Y el análisis cuantitativo tenemos gravimétrico, que básicamente lo que se hace es determinar cuantitativamente por gravedad, por eso se llama gravimétrico, mediante una balanza, la masa de precipitado que se forma y haciendo relación con los factores gravimétricos que ustedes ya conocen también, podemos calcular la cantidad de analito que había en la muestra, midiendo la masa de precipitado que se formó. Ese es el fundamento del análisis gravimétrico, tema de la semana que viene. Y volumetría de precipitación. Esta volumetría de precipitación tampoco las vamos a hacer, pero es importante que ustedes las conozcan. Las volumetrías de precipitación tienen en común, toman el nombre del reactivo precipitante.
nosotros las más comunes, las que antiguamente ejecutábamos en el laboratorio, ahora por cuestiones de tiempo, costo y qué sé yo, no las podemos hacer, son las llamadas argentometrías. Todas estas tienen en común que usan el reactivo precipitante nitrato de plata. ¿Viste? El nitrato de plata es un patrón tipo secundario, no un patrón primario. Es decir, que las soluciones de nitrato de plata se tienen que valorar contra un patrón primario para poder determinar su concentración exacta y ser usada en volumetría. ¿Está? Los analitos son los haluros, cloruro, bromuro y yoduro, algunos iones divalentes capaces de precipitar con la plata, los mercaptanos, estos son aniones orgánicos, y algunos ácidos grasos. Con pocas excepciones, el nitrato de plata es el único reactivo precipitante capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para usarse en volumetría. Porque tenemos reactivos precipitantes en la naturaleza, hay infinidad, pero recuerden que en volumetría uno de los requisitos, más allá de la estequiometría, que sea completa y que eso, era la rapidez de la reacción. Bueno, eso muchas veces es difícil de lograr. La argentometría se deben tener en cuenta estos símbolos que están ahí, las soluciones de nitrato de plata. ¿Ustedes saben qué significan estos símbolos? Bueno, el de acá arriba es bastante fácil. Tiene un tubito. Sobre la mano es cáustico, sobre la mano provoca unas manchas negras y no salen más. Sobre las mesadas o sobre los materiales también son cáusticos, entonces se deben tratar con mucho cuidado las soluciones de nitrato de plata. También son tóxicos ambientalmente, no se deberían desechar el nitrato de plata puro en la pileta, ¿no es cierto? Sino que deben hacerse algunos tratamientos previos antes de ser eliminado. Y este que está acá es más raro, porque este es lo que significa que es comburente. ¿Sí? Tarea para el hogar, ustedes investigan de qué se trata. Las argentometrías también nos permiten hacer las llamadas famosas, poco ponderadas, bien ponderadas. Bueno, esta curva sigmoide que está acá, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Porque lo hicieron, es la curva de titulación. ¿Sí? Nada más que en lugar de graficar el volumen de titulante en función del pH, lo hacemos en función de la concentración de cloruro, en este caso, P cloruro, menos logaritmo de la concentración de cloruro. Entonces, al inicio, la concentración de cloruro coincide con la concentración del electrolito fuerte. En la mitad de la volumetría, nosotros tenemos que aplicar las ecuaciones generales de la volumetría. Todo eso está en la lección que estuve acomodando para los conceptos que fuimos dando este año. ¿Está? Fui sacando cosas porque había cosas que no se estamos viendo y que no las vamos a volver a ver, creo yo, por mucho tiempo. ¿Está? En el punto de equivalencia, la concentración de cloruro proviene solamente de la disolución del sólido poco soluble, se calcula como la raíz cuadrada del producto de solubilidad, y después del punto de equivalencia hay exceso del reactivo precipitante. Creo que ustedes conocen esta curva de titulación. No esta precisamente, pero bueno, sí la pueden interpretar. Los métodos toman nombre de quienes fueron los que desarrollaron. Creo yo, esa parte no estoy seguro. Uno de los métodos más utilizados, el método de Moore, que se utiliza para la determinación de cloruros, bromuros y cianuros. Pero no se puede utilizar para, ¿cómo se llama? Sulfocianuro o ioduros, debido a que no se puede detectar bien el punto final. El método de Moore, lo que tiene la precipitación, el reactivo es una argentometría, el reactivo precipitante es la plata, el analito es el cloruro, por ejemplo, porque forma un precipitado blanco, cloruro de plata. Lo ven en la foto de la izquierda, está la solución de tono amarillo con un precipitado blanco en el seno. En el punto final, lo que se agrega es cromato de potasio, una sal amarilla, una solución amarilla, que es lo que le da el color a la solución antes del punto final, que frente al primer exceso de nitrato de plata, que forma un precipitado rojo característico. El Ermeser de la derecha tiene precipitado rojo que indica que hemos alcanzado el punto final. ¿Qué diferencia tiene esto con respecto a una volumetría ácido-base? Bueno, acá estamos haciendo una reacción en la que el producto de la reacción es un sólido. Entonces es muy importante la agitación. En la volumetría ácido-base nosotros decimos hagan agitación,
Bueno, pero si no agitan del todo bien, bueno, no pasa nada, podemos ser tolerantes. En cambio, la volumetría de formación de precipitados, nosotros estamos agregando nitrato de plata a una solución que contiene cloruro, entonces muy importante, anoten por ahí, la agitación. ¿Está? También el error de titulación es apreciable debido a que la formación de este precipitado rojo se tiene que formar suficiente cantidad de precipitado rojo para que nosotros lo podamos ver. Y encima lo tenemos que ver en el seno de un precipitado blanco. ¿Está? Entonces hay un consumo de reactivo para formar una cantidad apreciable de precipitado rojo. Entonces, el error de titulación es apreciable y se debe determinar previo a la volumetría. ¿Cómo se determina el error de titulación? Mediante la realización de ensayos en blanco. El otro método, o argentometría que vemos, es el método de Volhard. Se puede hacer de dos formas, como directo o por retroceso. La más usada es el método directo, pero en la forma directa es para determinar concentraciones de soluciones de plata. Ustedes saben, la plata es un metal precioso, bastante caro, generalmente costoso, no vamos a decir caro, costoso. Entonces, las soluciones de nitrato de plata, por ende, son costosísimas, son muy caras. Luego, los reactivos analíticos son de elevada pureza. Entonces, todo eso implica que los costos van aumentando. Si la plata metálica de por sí es costosa, si nosotros tenemos que conseguir una sal nitrato de plata de elevada pureza, es mucho más costoso. Bueno, método directo de Volhard para determinar el analito es la plata en este caso y el reactivo titulante es el sulfocianuro, porque forma un precipitado, por eso es volumetría de precipitación de argento cianuro. En el punto final se le coloca en el medio tricloruro férrico para que el primer exceso reactivo precipitante forme un complejo rojo intenso, rojo sangre, que ustedes no sé si lo hicieron al final en el laboratorio cuando determinaron sensibilidad. Bueno, este es un precipitado característico rojo sangre de sulfocianuro férrico. Como hay catión férrico en solución, el medio para esta volumetría es ácido, fuertemente ácido, porque el catión férrico es un catión ácido y para permanecer en solución necesita que el medio sea ácido, si no se hidroliza. La forma más común, algunos problemas van a encontrar así también, es la determinación por retroceso. Lo que se hace es colocar un exceso de concentración conocida de nitrato de plata y se lo deja precipitar. Esto es lo bueno, que lo podemos mojar al tiempo que nosotros queremos. ¿Está? A continuación se puede separar el sólido formado de los halogenuros de plata y determinar el exceso de plata que quedó por Volhard directo, es decir, con tiocianato en presencia de férrico. ¿Está? Se puede usar para yoduro, que era un problema que Mohr no podía. Y por último, el método de Fajans, que lo que cambia, se dan cuenta que entre estas argentometrías lo que está cambiando es el sistema para detectar el punto final. Bueno, en el método de Fajans se utiliza un compuesto orgánico que se llama fluoresceína. Teníamos en el laboratorio, creo que no hay más, no sé si hay que buscar. La fluoresceína en solución estas son soluciones amarillo-verdosas, ¿sí? Pero se llama así fluoresceína porque si las iluminamos con una fuente de luz ultravioleta, fluorecen. ¿Está? Eso es muy interesante porque frente al agregado de nitrato de plata forma un precipitado, ¿sí? Y frente al exceso de nitrato de plata forma un complejo de adsorción, es decir, que absorbe iones sobre la superficie del sólido que cambia de color. ¿Está? Entonces, eso es equilibrio heterogéneo. La segunda parte de esta clase, tengo 30 minutos, así que tengo, 11 más 15, 26 minutos. La segunda de esta parte es solamente dedicada a la presencia de reacciones competitivas. Entonces, yo ahora les pido a ustedes 14:49, vuelvo a las 14:54, 14:54, continuamos. Voy a tomarme
un mínimo descanso. No es fácil estar hablando todo el tiempo. Si querían hacerme alguna pregunta, podemos aprovechar ahora. Eugenia, creo que era la que tenía la pregunta. Como les decía, estos ejercicios los van a ejecutar ahora cuando tengan que resolver los problemas. Ah, bueno, ya encontró. Bueno, me alegro. Bueno, 14:53 volvemos. Hola. ¿Están todavía? Sí, profe. Bueno, la próxima hacemos el descanso de 1 hora. Ya bueno. ¿Hasta qué hora tenía tiempo? 15:15. Bueno, voy a hacer lo posible. Prometo. Bueno, espero que estén viendo ahora reacciones competitivas. Todo esto está subido en el aula, simplemente que está en forma de lección. Uno de los problemas que tiene la lección, que es como una página web donde se insertan estas presentaciones, entonces por ahí muchas veces ustedes no la pueden bajar, creo que me habían dicho eso. Eh, en el de volumetría estuve haciendo algunos intentos para poderlo subir y que ustedes tengan acceso. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, les voy a subir lo que voy a llamar una versión imprimible, por decirlo de alguna forma, que son estas presentaciones resumidas
que recuerden que no tienen todo el contenido que sí está presente en... no, ¿qué cosa no tiene audio? Las lecciones, pregunta si no tienen audio. Te habla de la lección, Gerardo. Sí, pero ¿qué audio de qué? No, supongo que deben esperar que tenga algún tipo de audio. No, no tienen audio, chicos. Son No tienen audio. las mismas presentaciones PowerPoint, pero en un formato diferente subida al aula, nada más. Hay algunos videitos que lo pueden ver en YouTube. Algunos videitos que sí. Cuando soñaba con dejar de vivir de la docencia para vivir como youtuber. Pero bueno, no me salió. Tengo muy poquitas visitas para monetizar mi canal. Así que bueno, estamos en el horno. Las lecciones creo que no tienen audio, es para que ustedes lean. La verdad que no sabía que se puede poner audio, si no voy a buscar. Me sale signito de play y como que... no, bueno, yo no le puse ningún audio. De hecho, las presentaciones de Power se les configura un tiempo para que les muestre. Yo intenté dejar todas para que ustedes decidan cuánto tiempo necesitan para leer cada una de las presentaciones. Bueno, no sé, el problema es que nosotros no vemos cómo ve el alumno. Tendríamos que investigar un poco. De todas formas, si es posible agregarle audios por ahí, estaría bueno para que nosotros lo que buscamos es que, insisto, que puedan acceder a lo que es el estudio independiente, que no necesiten de nosotros en absoluto para poder acceder a estos conocimientos. Bueno, ok, muy bien. Muy bien, ¿dónde quedé? ¿Cuánto tiempo me queda? 18 minutos. No sé si voy a poder. Voy a batir un récord, voy a hacer lo posible. Claro, el canal. No tengo canal, chicos. No sé. Tendría que hacer. Claro, para vivir de YouTube tendría que hacer un canal primero, es cierto. Simplemente dentro de la lección van a encontrar en algunos puntos, en volumetría también hay, son videitos. Entonces entran ahí y yo no sé si cuenta eso o si no lo cuenta, pero bueno. Habría que hacer un canal de química analítica. ¿Tendremos suscriptores? No sé. Habrá gente interesada. No sabemos. Bueno. Yo creo que sí. Ana cree que sí. Bueno, tenemos uno de... ¿Cuántos presentes hay? Uno de 41 estaría interesado. Bueno, buenísimo. Encontraron uno de demo. Bueno, qué bueno. Me alegro. Bien, para eso. Muy bien, chicos. Bueno, sigo yo con mi lección. No sé a dónde quedó. Acá está. Entonces, esta segunda parte les decía las reacciones competitivas. Las reacciones competitivas son las que afectan al producto iónico, ¿sí? Al producto de las especies que están disueltas una vez que se alcanzó el equilibrio. No afectan a la constante permanece en el mismo valor. Si nosotros queremos cambiar la constante, tenemos que cambiar la temperatura, no es un objeto de estudio de nuestra asignatura, o los solventes, pero bueno, sí es importante que sepamos que tenemos esos trucos. Las reacciones competitivas son, por ejemplo, de naturaleza ácido-base, puede ser la formación de un complejo o una reacción redox. Como su nombre lo indica, son reacciones que desplazan a uno de los integrantes del equilibrio para formar otro compuesto. Por ejemplo, las de ácido-base puede ser la protonación del anión o la hidrólisis del catión o que se solubilice uno de los precipitados, porque se solubilizan los óxidos y los hidróxidos, ¿sí? También puede ser la formación de complejos, ¿está? O las reacciones redox. Algunas reacciones competitivas ácido-base, bueno, acá tienen la que les decía hoy, el hidróxido férrico necesita el medio ácido, se disuelve, ¿sí? Por razones obvias, se neutraliza el oxidrilo y forma catión férrico y agua, está el sulfito de bario, bueno, acá hay varias, ¿sí?
Otras reacciones competitivas, por ejemplo, la formación de complejos, muy utilizada. Por ejemplo, cloruro de plata es un compuesto muy insoluble, no se puede disolver con nada, se le pone nítrico y no se disuelve. Sin embargo, con el agregado de amoníaco se disuelve. Y bueno, tiene esas particularidades nuestra naturaleza. Bueno, acá tienen algunos otros ejemplos de reacciones competitivas redox. Pero eso no es tanto lo importante. Esto es lo que ustedes van a hacer en la actividad virtual. Las reacciones de desplazamiento, a nosotros nos interesa predecir cuantitativamente cuánto se va a desplazar. En general, las reacciones tienden a aumentar la solubilidad en la presencia de una reacción competitiva. Entonces, un ejemplo que tenemos es para calcular la solubilidad de fluoruro de calcio en agua pura y en clorhídrico 0,01 molar. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el fluoruro de calcio es un sólido muy insoluble, sin embargo, en agua pura va a establecer un equilibrio al cabo de cierto tiempo y se va a disolver sus iones que forman parte del sólido, ¿no es cierto?, en catión calcio y anión fluoruro. Y en medio ácido, por ejemplo, clorhídrico 0,01 molar, el calcio posiblemente no tenga ningún tipo de reacción con el ácido, pero el fluoruro, ustedes saben que es el anión proveniente de un ácido débil. ¿Está? Entonces, en solución, el fluoruro de calcio se disuelve formando 1 mol de calcio y 2 moles de fluoruro. Por lo tanto, el producto de solubilidad se puede obtener como el producto de la concentración de calcio por la de fluoruro al cuadrado y vale 4 por 10 a la menos 11, un valor muy pequeño. Si nosotros reemplazamos las concentraciones por solubilidad, solubilidad es la concentración molar que permanece disuelta en el equilibrio, ¿se acuerdan? La representamos como S, llegamos a la conclusión, algo de esto habíamos visto, que el producto de solubilidad se puede calcular como 4 por S al cubo, por la solubilidad al cubo. ¿De dónde llegamos a la conclusión? Hacemos el cálculo, ustedes con sus calculadoras científicas, solubilidad de la raíz cúbica del producto de solubilidad dividido 4. En agua pura a mí me dio 2,2 por 10 a la menos 4. Puede estar mal este valor. Pero ¿cómo hacemos para analizar el efecto del agregado del ácido clorhídrico 0,01? Bueno, las reacciones son las mismas, pero lo que ocurre es que el fluoruro, la concentración de fluoruro, puede protonarse nuevamente y regenerar el ácido fluorhídrico, que se acuerdan era un ácido débil. La disociación o la ionización del ácido fluorhídrico está gobernada por una constante, sub 1, solamente constante de acidez 1, que vale 6 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, para determinar la fracción molar de lo que forma parte del precipitado, es la parte que permanece en el equilibrio como fluoruro. El hidrógeno fluoruro ya no forma parte del precipitado. Es necesario calcular fracciones molares. La fracción molar de fluoruro es la concentración molar de fluoruro dividido la concentración del ácido fluorhídrico en todas sus formas. Esto tiene una resolución muy simple. Yo la hice acá. Ahora lo que voy a hacer, estoy pensando que no está en la lección, le voy a mostrar la deducción por qué la fracción molar equivale a la constante de acidez sub 1 dividido la suma de la constante de acidez más la concentración de protones. Pero básicamente se hace planteando la constante, despejando de ahí la concentración de hidrógeno fluoruro, y de esa manera, sacando un factor común, se puede calcular esta expresión de fracción molar. Bueno, esto ustedes, yo se los voy a subir al aula ahora, lo voy a poner en Power, para que vean el paso a paso cómo se llega a esta expresión. Entonces, la concentración de fluoruro va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la concentración de fluoruro. ¿Sí? Esto va a ser igual a, como está multiplicado por 2, a 2 veces alfa por S. Veces alfa por S. Alfa, ¿se acuerdan? Es la fracción molar. Con lo cual nos quedó 4 por S cubo por alfa cuadrado. De donde ven que varió levemente la expresión de solubilidad.
nos quedó como raíz cúbica del producto de solubilidad dividido 4 por alfa al cuadrado. Entonces, si calculamos la fracción molar del fluoruro para D a la menos 2 molar, está afectado, fíjense el coeficiente, por la concentración de protones. ¿Sí? En la medida que aumenta la concentración de protones, la fracción molar va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque el fluoruro se está protonando. O sea, tiene sentido químico este cálculo. Bueno, reemplazando por valores, me dio 0,057, con lo cual ahora la solubilidad, reemplazando todos los valores en la expresión, en clorhídrico 0,01 me dio 1,5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Se acuerdan la anterior? ¿Cuánto era? Era 10 a la menos 4. Es decir, que aumentó unas 10 veces aproximadamente. A ver si lo tengo por acá. Era 2,2 por 10 a la menos 4. El clorhídrico vale 1,5 por 10 a la menos 3. Es decir, que el agregado del medio ácido en el fluoruro de calcio afecta su solubilidad. El fluoruro de calcio, vieron que le agregan flúor a los dentífricos. Bueno, es lo que forma parte del esmalte y es por esa de los dientes, ¿cierto? Entonces, por esta razón, hay que tener cuidado con los alimentos ácidos, creo. Bueno, otro precipitado muy afectado por la acidez del medio es el sulfuro, los sulfuros. Por ejemplo, el sulfuro de cadmio, que genera como consecuencia de su disolución cadmio, catión cadmio y anión sulfuro. El anión sulfuro se puede protonar para regenerar el ácido sulfídrico, pasando por esta especie anfotérica de hidrógeno sulfuro. Esto está gobernado, el pKs menos logaritmo de la constante de solubilidad vale 27, es decir que el sulfuro de cadmio es un sólido muy soluble, del orden de 10 a la menos 27. Pero la constante de acidez 1 es 10 a la menos 7, por eso vale 7, y la constante de acidez 2, 13,9, casi 10 a la menos 14 prácticamente. Entonces, para calcular el medio ácido tenemos que afectar la expresión del producto de solubilidad por las fracciones molares del cadmio y del sulfuro. Si nosotros asumimos que el cadmio no sufre ninguna reacción parásita en medio ácido, entonces tenemos que analizar la cuestión del sulfuro. ¿Sí? Con lo cual nos queda que concentración de sulfuro por alfa sulfuro, alfa cadmio, que dijimos vale 1, entonces no va a haber ningún problema, asumimos eso. Y la concentración condicional de esta condicional particular del sulfuro, el sulfuro puede estar de tres formas. Puede estar como sulfuro, como hidrógeno sulfuro o como ácido sulfídrico. Para calcular la fracción molar de sulfuro, tenemos que hacer este cálculo. Dividir la concentración de sulfuro, lo que permanece como tal, dividido el anión en toda su forma, protonado o regenerando el ácido. De esta forma, llegamos a la conclusión que el KPS condicional de este símbolo se puede calcular como el KPS, que era el producto del cadmio por la del sulfuro, dividido la fracción molar, de donde nos queda que la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS sobre alfa sulfuro. Para calcular, dice ahí recordando, pero ¿dónde están mis papeles que estaban acá? Disculpen, chicos. Perdón. Bueno, para calcular eso hay que hacer estos cálculos. ¿Está? Yo les voy a pasar al Power. Miren, fíjense que hay unos tachones, todas esas cosas. Bueno, para los ácidos dispróticos, pueden buscar en la bibliografía si ustedes quieren, se calcula como la relación de las constantes K1 por K2 dividido K1 por K2 más K1 por protones más protones al cuadrado. Se puede llegar a esta expresión de forma muy simple. Yo se las voy a poner ahora en el aula virtual en el paso a paso. Esto se utiliza así, por ejemplo, a pH 4, reemplazamos los valores, ¿sí? Esto era K1 por K2, ¿se acuerdan? 10 a la menos 7 por 10 a la menos 13,9. Bueno, se suman los exponentes, 10 a la menos 20,9 sobre K1 por K2, 10 a la menos 20,9, más
1 por 10 a la menos 4, que es la concentración de protones a pH 4, por K1, por 1 por 10 a la menos 7, más protones al cuadrado, 1 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. Esto me dio aproximadamente 10 a la menos 13, con lo cual, este es el valor de alfa. ¿Se acuerdan la expresión? 10 a la menos 27, bueno, que puse acá 10 a la menos 14, porque es 10 a la menos 13,9 en realidad. Aproximadamente la solubilidad a pH 4 es 10 a la menos 7 molar. A pH 1, fíjense que están otra vez los valores, este K1 por K2 no cambió, K1 por K2 no cambió, 1 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 7, más 1 por 10 a la menos 1 al cuadrado, me dio aproximadamente 10 a la menos 19. ¿Qué pasa acá? Bueno, tengo que revisar este cálculo. Claro, acá hay un 8, pero hay un error de impresión. Esto es 10 a la menos 19. Cuando hay un cociente entre valores exponenciales, lo que se hace es restarlo. 27 menos 19 me da 8. Raíz cuadrada de 10 a la menos 8 me da 10 a la menos 4. ¿Se dan cuenta? A pH 1 aumentó casi 3 órdenes de magnitud la solubilidad del sulfuro de calcio. Acá tienen un gráfico de cómo aumenta esto recuerda que PS es menos logaritmo de la solubilidad. Entonces, en la medida que aumenta el pH, tiende a aumentar en menos logaritmo. ¿Sí? Y este problema no lo vamos a dar. Esos dos problemas yo se los incluyo en la actividad virtual para que ustedes apliquen las fórmulas, y para aquellos que son más curiosos, les voy a poner les paso en Power ahora estos papeluchos. No son papel higiénico, son papeles de apunte. Claro, por si acaso. Bueno, ¿alguna pregunta? Terminé 4 minutos antes, así que anduve bien, vengo cumpliendo mis promesas. Todavía ninguna, profe. Bueno, ahora es difícil que ustedes tengan preguntas, porque realmente, vuelvo a insistir, acá están todos los conceptos en fila, uno tras otro, puestos de esa manera. La recomendación es vayan a leer la lección, y para que puedan bajar les voy a subir estos Power resumidos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y les voy a agregar ahora, capaz dentro de la misma presentación esta, les voy a agregar la deducción de dónde salen esos coeficientes. Esos coeficientes se vuelven a utilizar para ácidos dipróticos, para formación de complejos, se utilizan siempre. Bueno, listo. César, ¿estás durmiendo? Sí. ¿Estás vivo? No, acá estoy. Ah, bueno, perfecto. Son muchas preguntas. Sí, bueno. Muy bien. 3:15 te dije, son 3:12, así que Bueno. perfecto. Okay. Seguimos, chicos. Prepárense, la semana que viene tenemos otro tema que además 2 veces más largo que este. Bueno, vamos a tratar de acortarlo otra vez para que ustedes puedan asistir a estas clases. Y después vuelvo a insistir, el aprendizaje de estos conceptos es con los cálculos, con los números. ¿Están? Mañana van a tener publicada también la actividad virtual, donde no sé qué pasó, porque salió mal con el gráfico. Lo lamento porque, bueno, andaba bien, qué sé yo. No pasa nada. Y bueno, para que ustedes puedan responder y ir sumando los puntitos para el segundo parcial. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿qué pasó con la actividad virtual? No entendí porque algunos creo que entregamos en formato PDF, por ejemplo. ¿Tenemos que volver a subir? ¿O es otra actividad virtual? No suban, no hace falta. ¿Está? O sea, los que ya subimos en formato, yo por ejemplo saqué capturas del Excel y lo subí en un PDF. Ah, buenísimo. Entonces Bueno. tus gráficos los vamos a poder ver. Ajá, ok, entonces esos no tenemos que entregar de vuelta. No hace falta entregar de vuelta. Vuelvo a insistir, Okay, no es una cuestión de evaluación, es una actividad virtual para que ejerciten. En esta segunda parte, lo que les contaba hoy,
La idea es que aparte de ejercitar, ejercitemos algunos conceptos que son importantes. Esos conceptos después aparecen en los exámenes, aparecen en los finales, aparecen. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso. Por eso son importantes las actividades virtuales. Ese plazo que nosotros le ponemos y ese porcentaje es solamente para, bueno, para que ustedes entreguen. Pero si vos entregaste, está bien. Está bien. Lo importante es que te hayan salido las curvas sigmoides. Y si la actividad virtual te generó dudas o preguntas, eso es más importante todavía. ¿Sí? Bueno. No siendo para más. Entonces, pueden ir en paz. ¿Qué sé yo? No, que no se vayan, que se queden. Bueno, César, antes de irme, tengo una misión cuando terminemos las clases. Así que no gasté toda tu energía. Dejate Cuando un 10% terminemos de energía. esta clase, decimos. ¿Eh? Cuando terminemos esta clase. Claro, porque tenemos que hacer una campaña de correos electrónicos. Dale. ¿Eh? Pero, ¿a qué hora termina esta clase? A las 5. A las 5. No, bueno, después de las 6:30 por ahí te llamo. ¿Sí? Bueno, dale. Hasta luego, chicos. Chau. Profe Seba, ¿anda por ahí? ¿Cómo vas, César? ¿Todo bien? Andamos, todo bien. ¿Cómo están, chicos? Acá a través del celular. Interesante la clase de hoy. Están todos dormidos, parece. Nada, ¿cómo van a estar dormidos? ¿Cómo van a decir eso? Más o menos, profe. No puede ser. Bien, ¿bajaron sus guías de equilibrio heterogéneo? Sí, profe. Bien, como se habrán dado cuenta, es una guía bastante cortita, pero donde tenemos que trabajar algunas deducciones, ¿sí? Para poder resolverlas, para poder resolver los primeros ejercicios y van a aplicar un par de fórmulas después para resolver los otros. Creo que el profe les contó más o menos la relación entre el producto de solubilidad y la solubilidad de un compuesto, ¿sí? La verdad que no he visto su power, pero más o menos. Sí, profe. Disculpa, César. Cuando le doy cortar me dice de finalizar la reunión. ¿Estoy como administrador, ¿no? No, yo estoy como administrador. Corto. Bueno, Sí, cortale, ¿no? Yo estoy como corto y si se administrador, apaga todo, bueno, no sé. nos volvemos a encontrar en el mismo canal, no hay problema. Pero No, no te acá preocupes, desactivé algo que decía permitir enviar a todo el mundo mensajes, nada que ver eso. Eso lo activo otra vez. No sé por qué salió ese mensaje, la verdad que no me... Generalmente si yo era el que iniciaba la reunión, creo que iba a salir, pero ahora no sé por qué. Sí, ahora te sale un solo tono, salir más, porque el que inició la reunión fui yo. Ese era el anfitrión. Sí, yo soy el anfitrión, así no te preocupes. Bueno, corto, chicos, ya saben, si se apaga todo, vuelven a ingresar. Bueno, hasta luego. Chao. No, Dale, sin miedo. finalizar la llamada, ese soy yo. Debes tener dos opciones nomás, o una, en este caso. Hola, ¿estamos todos? Sí. Bien. Vamos a hacer entonces una pequeña deducción, digamos, para ver cómo vamos a manejar los ejercicios, ¿sí? Que tienen ahí. Y vamos a ir sacando conclusiones a medida que ustedes van resolviendo. Estoy muy de siesta, mucho calor, esperando que llueva, no llueve nunca. Ahí estamos. Bien. Estamos entonces con el tema equilibrio heterogéneo.
Bien. Entonces, en un principio, ¿por qué es un equilibrio heterogéneo? A ver qué quedó de la clase. ¿Por qué le llamamos equilibrio y por qué heterogéneo? Bueno, equilibrio, creo que ya saben. Porque hay dos fases. Hay dos fases. ¿Cuáles son esas fases? Una sólida y una líquida. Una sólida, ¿sí? Que es el producto sólido, el compuesto sólido. Y en la fase líquida, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la fase líquida? ¿Puede ser el solvente? Es el solvente, sí, ya sé. Pero ¿qué hay? ¿Qué tenemos en esa solución que tenga que ver con el sólido? Ahí algo están... Con iones disueltos, dicen en el chat. Ana me dice soluciones con iones disueltos del precipitado. Exactamente, o sea, estamos hablando de una fase sólida en equilibrio con una fase líquida que contiene a los iones, ¿sí?, de ese sólido con el cual está en equilibrio. En síntesis, el equilibrio heterogéneo no es más que el equilibrio entre la fracción sólida o la porción sólida de un precipitado y sus iones en solución. Es decir, una fracción, una parte mínima de ese sólido se disuelve y todo lo que se disuelve en solución se disocia, ¿sí? Eso entonces es el equilibrio heterogéneo. Entonces podemos tener una sal de tipo Mn monovalente, o sea, 1 a 1, ¿sí? Esto es un sólido, donde tenemos el catión más el anión en solución, ¿sí? Esto entonces va a estar regido por una constante que le llamamos Kps, constante del producto de solubilidad, que es igual a la concentración del catión por la concentración del anión. Ahora, la concentración del catión representa a la solubilidad de la sal, ¿sí? Y como son monovalentes, la concentración del anión es igual, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos, Kps es igual a solubilidad por solubilidad y nos queda solubilidad al cuadrado. Entonces, la solubilidad es igual a la raíz cuadrada del Kps. Fíjense que esto es para una sal monovalente. ¿Sí? Un ejemplo de una sal monovalente es cloruro de plata, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Así nosotros podemos trabajar diferentes tipos de sales. Podríamos tener una sal, por ejemplo, del tipo 2M con un solo anión. Entonces acá vamos a tener 2M positivo más N 2 menos. ¿Sí? A ver, vayan pensando, a ver si podemos descubrir alguna sal de este tipo. Sí, hay una. Acá ¿Una qué, profe? una sal de esta característica, a ver si se les ocurre alguna. ¿Sulfato de amonio puede ser, profe? No, pero está cerca. El sulfato puede ser. Sulfato de sodio. Sulfato de potasio. No, por regla general, las sales de sodio y potasio son 100% solubles. ¿Y por qué no puede ser sulfato de amonio, profe?
Porque el amonio es monovalente, tiene casi las mismas características que el sodio y que el potasio, por lo tanto también es una sal 100% soluble. Pero, o sea, viene de una base débil. ¿Sí? ¿Y? O sea, no entiendo por En qué sería solución se parecido disocia, al del potasio y al del sodio. porque en solución se disocia completamente. Ah, ok, perfecto. ¿Entienden? Esa es la cuestión, que en solución ese tipo de sal se disocia completamente. No hay una disolución parcial de la sal. Pero hay otra. Vamos. ¿Sulfato de litio? No, litio, sodio, potasio pertenecen al Ah. mismo grupo. ¿Por qué se quedan en el grupo 1? Tenemos más metales. Y yo recién nombré a uno y que si lo combinan con el sulfato se encuentran de ¿Sulfato que... de cobre? No, recién nombré uno. ¿Qué nombré hace un ratito? Cloruro de plata. Cloruro de Sulfato de plata. plata. Sulfato de plata, exactamente. El Pero es sulfato que de plata. ahí se está viniendo. Y fuerte. La tormenta, sí, acá estoy viendo se puso gris todo. Sí, el viento está feo. Llamó, invocó. Bien, fíjense acá, por ejemplo, en este tipo de sal, como la del sulfato de plata, que ustedes mismos lo han nombrado, la solubilidad bien, en ese caso, en este tipo de sal, la solubilidad, fíjense cómo no quiere que diga. Ahí está. La solubilidad nos queda KPS dividido, a ver, solubilidad por 3, acá pasa multiplicando, KPS por 4 y la raíz cúbica es la solubilidad. Bien, acá, ¿por qué la solubilidad es la concentración es la solubilidad de O2? Porque acá yo tengo todo multiplicado por 2. Entonces, la concentración total yo la tengo que dividir por 2 para obtener la solubilidad de esa sal. ¿Sí? Profe, ¿por qué después lo dividió por 4? ¿Por qué por 4? Porque acá cuando yo reemplazo en el KPS me queda S sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado. Sí, pero después le sigue dejando el cuadrado y ahí me perdió. No. Acá es S al cuadrado, hago la distributiva, S al cuadrado, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y acá te queda S al cuadrado. S al cuadrado por S te queda S al cubo. Cuando vos despejás te queda 4 por KPS, raíz cúbica, porque sale de acá el 3. Ah, ok. Profe, tengo una duda. ¿Qué ejercicio está explicando? No, estoy explicando cómo ustedes van a relacionar el KPS con la solubilidad para poder después aplicarlo en los primeros ejercicios de la guía. Son los primeros, el 1 y el 2 nomás. ¿Sí? Después vamos a ir viendo los otros. ¿Estamos? Después, lo que podemos hacer nosotros es llegar a una ecuación general, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros tenemos una sal del tipo M sub M, N sub N. Esta se va a disociar dando M cationes. Esto va elevado a la N más y N aniones elevado a la M más. Entonces el KPS les va a quedar al catión elevado a la M por el anión. Esto es negativo.
estamos. Esto es negativo aquí, aquí. Elevado a la n. Obviamente la solubilidad del catión, vamos a poner bien porque esto está cualquier cosa. Profe, ahí dice m a la n, ¿no? M a la n más. Ah, gracias. Acuérdense que generalmente la carga suele cruzarse con la carga del anión para generar los coeficientes, ¿sí? Entonces acá, de todas maneras la carga no interesa mucho. Lo que interesa sí son los coeficientes. Acá es la solubilidad dividido m, y para el anión es la solubilidad dividido n. Entonces, si reemplazamos en el KPS, van a tener solubilidad dividido m elevado a la m, y la solubilidad dividido n elevado a la n. Epa, se me pasó una raya. A la n. ¿Sí? Que si lo juntamos me queda KPS igual a S a la M sobre M a la M por S a la N sobre N a la N. Entonces queda S elevado a la M más N sobre M a la M, N a la N. Y de acá despejarán la solubilidad que corresponda dependiendo del tipo de sal. Vamos al primer ejercicio. Vamos a mirar y vamos a ver si podemos aplicar esta ecuación. El primer ejercicio les dice, el producto de solubilidad del cromato de plomo es 1,8 por 10 a la menos 14 y del cloruro de plomo es 1,7 por 10 a la menos 5. Demuestre cuantitativamente cuál de las dos sustancias es más soluble. Así que tenemos que sacar la solubilidad de esas dos sales, ¿sí? ¿Quién va a ser más soluble? Aquel que el S sea mayor. ¿Sí? Aquel que tenga una solubilidad mayor es el que nos dice a nosotros cuál es el compuesto más soluble. Bien, voy a copiar esta formulita. A ver si puedo. Bien. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Qué buena esta tecnología. Ay, no me copió lo agarré. No importa, le vamos a agregar acá. Ya casi ya está por cortar todo, ¿Por qué? La tormenta. ¿Se viene la tormenta? Ah, mucho viento nomás, no se preocupen. Entonces acá queda la S, M más N. Bien. Entonces, tenemos plomo, cromato, oxígeno 4, con un KPS de 1,8 por 10 a la menos 14. Y después tenemos el plomo, cloro 2, con un KPS igual a 1,7 por 10 a la menos 5. Bien, apliquen la formulita que tienen arriba, despejen la solubilidad
y vamos a ver cuánto les da para cada uno. A ver, el cromato de plata es una sal de tipo... ¿Cómo son las